Bueno, gente, buenas noches para todos ahí del otro lado. Estamos en vivo, son 22 y 14 minutos recién llegados del Gran Parque Central. Y evidentemente que lo primero que me sale decir es difícil disimular la tristeza, la angustia, el dolor, porque siempre quedar eliminado de una Copa Libertadores duele, más allá de que por ahí sabemos que la Copa, siempre lo decimos, es difícil poder llegar lejos. Nos tocó un grupo muy complicado, lo teníamos claro, pero hoy fuimos al parque con la ilusión de llevarnos los 3 puntos. Fuimos al parque con la ilusión de poder ganarle a este Inter y de confirmar lo bueno que hicimos en Brasil, sobre todo contra Bahía, ni que hablar, dando vuelta un partido importante de la forma que se hizo. También se habían mostrado cosas interesantes en el primer tiempo ante Inter, ni que hablar, donde Nacional se había puesto en ventaja allá en Brasil, en Porto Alegre, por 3 goles. Entonces de eso nos agarrábamos para creer que hoy estábamos ante una posibilidad que podíamos aprovechar y llegar a la última fecha con vida y con la esperanza de, bueno, volver a ganar otro partido, esta vez ante Atlético Nacional, y así meternos en la siguiente ronda de la Copa Libertadores. Pero lamentablemente no se dio. Ya una fecha antes está confirmada la derrota de Nacional y la eliminación de esta Copa Libertadores 2025. Y yo creo que hay que dividir el análisis en 2 partes. Uno es el análisis de lo que pasó hoy, que ahora vamos a hablar de eso, me voy a meter en el partido, que eso sería puntualmente, creo que lo micro, por decirlo de alguna manera, y después está el análisis macro del por qué, bueno, nos cuesta tanto la Copa desde hace muchos años, clasificamos siempre a todas las Copas Libertadores, pero al fin y al cabo, más o menos, la historia siempre termina parecida. En este caso nos toca quedar eliminados en una fase de grupo. Y yo creo que, así como destaqué en su momento, lo bueno que hizo Pablo Peirano en Brasil, ante Bahía, las cosas buenas que se hicieron en el primer tiempo ante Inter, reitero, hoy también tengo que venir y decirle a ustedes lo que creo que sucedió en este partido, y es que para mí Peirano le erró a la formación inicial del equipo, para arrancar desde ahí. ¿Por qué creo que le erró? Bueno, porque yo creo que Nacional había encontrado una forma de jugar estos últimos 2 partidos de Copa que le había dado resultado. Ya sé que fue en Brasil en condición de visitante, pero la realidad es que había funcionado con un equipo compacto, un equipo que se paraba bien de atrás para adelante, un equipo que buscaba permanentemente a Villalba ponerlo en velocidad, asociándose por momentos con el Diente López, un equipo que tuvo de esas individualidades y que pudo sacar diferencia en estos 2 partidos anteriores. Y creo que hoy desarmamos eso bueno que habíamos encontrado para jugar la Copa Libertadores, y Peirano puso un equipo, a mi criterio, volviendo a caer en el error de jugar, por ejemplo, con un jugador como Mauricio Pereira de titular. Yo no digo que Mauricio Pereira no puede pisar la cancha, porque tampoco quiero ser tan determinante y no creo que sea así. Me parece que puede aportarle más al equipo jugando 15, 20 minutos en un contexto, dada una situación determinada en un partido. Pero de ahí a que vaya desde el vamos como lo hizo hoy, ahí me parece que está el primer error. ¿Por qué? Porque creo que Mauricio Pereira es un jugador que físicamente da ciertas ventajas ante equipos como el de hoy, ante Inter de Porto Alegre, un equipo brasilero técnicamente con buenos jugadores, dinámico, que le puso intensidad al partido. Entonces yo creo que cuando vos tratás de equiparar de alguna manera eso,
la estrategia debe ir por otro lado. Y yo digo equiparar o achicar las diferencias porque considero que hay diferencias entre equipos brasileños y uruguayos, Inter y Nacional. Sí, que hicimos buenos partidos en Brasil es otra historia. O mejor dicho, lo hicimos porque encontramos una manera para poder hacerlo. Pero la realidad es que desde el punto de vista lógico son superiores a nosotros. Técnicamente nos superaron. Hoy volví a ver algo parecido a lo que vi en algún momento contra Bahía de local en el Parque. Y es que los jugadores de ellos técnicamente fueron mejores, son superiores, que cuando la tenían hicieron mucho más daño del que pudimos hacer nosotros cuando la tuvimos. Y parto de ese lugar porque también considero que el hecho de que haya jugado Diego Romero, jugador que hasta la fecha pasada ante Bahía no lo teníamos en carpeta, porque la realidad es que Romero no picaba en este equipo, prácticamente casi no había jugado demasiado. La verdad es que creo que en el año debe haber sido de los jugadores que menos minutos ha tenido de los jugadores que jugaron hoy sin duda, y diría de una lista de unos cuantos jugadores. Entonces ahí veo dos fallas de una elección del entrenador que, a ver, hablando hoy en grupos de WhatsApp con amigos, nosotros no hicimos previa del encuentro, tampoco quise, en algún momento pensé hacer un tuit para expresar lo que estaba pensando en ese momento, y no me quise poner, en ese modo de el Cuba negativo, como dicen algunos, que en realidad lo que trato de hacer es el Cuba objetivo, porque a mí me pareció que haber cambiado lo que se hizo en su momento y había salido bien, bueno, que no le iba a funcionar, y se terminó confirmando eso, porque en el primer tiempo de Nacional, la realidad es que casi no generamos muchas situaciones de gol. Recuerdo una corrida de Villalba por derecha, donde se saca dos tipos de encima, mete un centro, y creo que el que intenta definir es el Diente, estaba en offside, por ahí pasaba, era para Diego Romero a mi criterio, y después me cuesta alguna situación encontrar de Nacional en el primer tiempo. Y yo creo que nos controlaron, nos dominaron bien. Los primeros minutos, por inercia, Nacional salió a intentar atacar, y pasado de los 8 o 7 minutos, Inter empezó a controlar el partido, empezó a tener la pelota, y cada vez que llegaba daba la sensación de que nos podía convertir en cualquier momento. Entonces digo, parto desde ahí para venir y analizar lo que vi hoy en el Parque, y yo creo que, así como destaqué a Peirano, que creo que encontró una forma, un estilo en los partidos que viene dirigiendo desde que llegó hasta ahora, que acertó en muchísimas cosas, que en otras por ahí se equivocó. Bueno, hoy también tengo que sentarme acá, y así como lo destaqué, tengo que ser sincero con ustedes y decirle lo que pienso, y lo que pienso es que Peirano le erró en la conformación del equipo. Esa es una de las razones por las cuales creo que hoy Nacional termina perdiendo y se termina viendo superado. Porque creo que más allá de que Nacional era local ante este equipo de Inter, la realidad es que ellos tienen mejores jugadores que nosotros. Entonces me parece que la estrategia debió haber sido ir por el lado de lo que ya había mostrado y había funcionado con un equipo más compacto, ordenado. Hoy, cuando teníamos la pelota en el primer tiempo, no sabíamos qué hacer muchas veces. Buscamos varias veces un pelotazo a Villalba hoy lo marcaron mejor, de forma escalonada. La verdad es que tuvo situaciones donde pudo gravitar, donde en algún duelo mano a mano desequilibró, y creo que terminamos apelando por ahí a esas individualidades de Villalba o del Diente López, y caímos finalmente en lo que este año nos llevó a tomar derrotas, empates a nivel local, también partidos donde perdimos. Entonces creo que hay que partir desde ese lugar. Primero, el ¿por qué perdimos hoy? Yo creo que en parte porque hoy Peirano no le acertó a la conformación inicial del equipo. Perdimos prácticamente un tiempo entero jugando de esa manera, y ya en el segundo tiempo sí, a base de empuje. La verdad es que con poco fútbol, los cambios que se hicieron tampoco les resultaron al equipo. Villalba, que termina jugando en una pierna, porque la última media hora o 20 minutos del segundo tiempo se lo veía que no era el Villalba que esperábamos ver, porque estaba lesionado. Así todo trató de hacer lo que pudo, y creo que fue junto con el Diente López, que para mí tampoco el Diente hizo un buen partido hoy,
fueron de los más peligrosos en ataque. Y nos controlaron a esos dos jugadores y la verdad es que Nacional no encontró soluciones. Ni que hablar, también tengo que hacer una mención a la lesión de Coates a los 35 minutos del primer tiempo. Un Coates que para mí estaba haciendo un buen partido en defensa, se lo veía sólido, seguro, anticipaba y lamentablemente le toca salir y evidentemente eso también es un golpe para el equipo. Más allá de lo que recién marcaba, de lo que decidió Peirano, hay otras cosas como estas que le decía recién, la lesión de Coates, la lesión también de Villalba, que no sé qué es lo que tiene, pero evidentemente parecía ser algo muscular. Después veremos para cuándo va a estar pronto, si va a jugar el fin de semana ante Defensor o no. Pero quiero decir, hay un montón de cositas que nos llevaron, bueno, a tomar hoy una derrota en el Parque, ante un parque lleno. La gente, como siempre, estuvo impecable, haciendo un recibimiento espectacular, un esfuerzo bárbaro de la hinchada, del colectivo 7411, de la banda del parque, de todos los hinchas que fueron a alentar a este equipo y que fuimos con una ilusión. Fuimos con una ilusión porque la realidad es que Nacional había mostrado cosas como para poder aferrarse a eso y decir, bueno, muchachos, es difícil, sí, sabemos que es complicado, pero podemos ir por un triunfo y después esperar también ante Atlético Nacional de Colombia y tratar de cerrar otro partido bueno con otro triunfo para poder meternos en octavos. Y la realidad es que no nos dio también porque hoy volví a ver, como decía al inicio de la reacción, diferencias a nivel individual y colectivos. Ellos tienen jugadores que manejan mejor la pelota, que la pasan mejor, que controlan mejor. Hoy tuvimos en algunas situaciones, en el primer tiempo sobre todo, imprecisiones de Babi Fútbol. Y lo primero que se me viene a la cabeza es lo de Báez, que la verdad, Báez un montón de veces lo he destacado porque considero que es un jugador que en partidos importantes muchas veces le termina rindiendo a Nacional. En los partidos clásicos generalmente no falla, pero hoy Báez tuvo errores infantiles como, no sé, de Babi Fútbol, falta de concentración, exceso de confianza, como quieran llamarle, que casi nos cuesta empezar perdiendo mucho antes de lo que terminó siendo, al término del primer tiempo. También, cuando hablo del gol de Inter, y acá no le va a caer la responsabilidad al pibe, claramente, pero quiero decir, a la hora de perder un hombre como Coates y entrar Calión en su lugar, en parte el gol de Inter viene. Primero porque perdemos la pelota en una jugada de ataque, en la contra ellos empiezan a hacer circular el balón, mucho mejor de lo que lo hicimos nosotros hoy, y terminan definiendo con el jugador de Inter, que le anticipa a Calione también. Calione, eso, falta de atención, no sé, pónganle el adjetivo que quieran. Yo sé que es un pibe que le tocó entrar en un momento difícil, no es fácil jugar en el Parque un partido de Copa Libertadores en este contexto, saliendo el capitán del equipo que estaba haciendo un buen partido, pero también ahí hay otro error puntual, la verdad, o sea, nos llegaron tocando por todos lados. O sea, eso es un error compartido del equipo entero. Y después el jugador de Inter termina anticipándole de una manera donde a este nivel, cuando vos cometés ese tipo de errores, lo terminás pagando con un gol y a la larga vos tenés que tratar de minimizar todos los errores, al mínimo. Porque en esta clase de torneos y ante equipos como Inter, cuando vos te equivocás, la vas a buscar adentro. Entonces, si vos te equivocás 1-2, y vas a perder. Y hoy creo que el triunfo de Inter terminó siendo justo. Porque la verdad es que Nacional, recuerdo un tiro del Diente López en el segundo tiempo, que empieza a quebrar de un lado para el otro, bárbaro, le pega un guascazo y pega en el travesaño. Por ahí, esa fue la más clara que tuvimos. También hay un tiro libre de Otero en el segundo tiempo, cuando el partido se iba, pega en el travesaño. Tampoco, a ver, en esto de cuando hablamos de la suerte, hoy la suerte no nos acompañó, la verdad, se lesionaron jugadores como Coates, se lesionó Villalba jugando una pierna media hora o un tiempo entero, las pelotas pegaron en los palos, pero bueno, también entiendo que Inter hizo más mérito que Nacional, nos generaron un montón de situaciones y de hecho creo que el 1-0 me parece que hasta era corto la diferencia. Termina llegando el segundo gol sobre el final del partido, ya cuando Nacional estaba totalmente tirado, volcado hacia el ataque, y nos costó una enormidad también en el último tramo del segundo tiempo,
encontrar espacio para poder terminar dañando a este equipo de Inter y generar situaciones. La realidad es que no pudimos, nos vimos superados otra vez, en parte creo porque Peirano se equivoca en el armado del equipo, también porque hoy se volvieron a notar diferencias técnicas, colectivas e individuales de un equipo brasilero contra un equipo de Nacional que venía bien, que venía creciendo, que estaba llegando a un punto, a un buen momento, porque la verdad no le voy a sacar mérito a lo que hizo Peirano desde que llegó, bueno, hasta hoy. Pero la realidad es que también tengo que marcar cuando creo que hay una falla. Y para mí hoy Peirano dijo, bueno, se la jugó, tenemos que salir a atacar, me imagino, habrá pensado eso, somos Nacional, somos un equipo grande, jugamos en casa con nuestra gente, voy a poner un equipo más ofensivo. Pero ofensivo, ¿a qué costo? Al costo de perder jugadores que ocupan mucho mejor los espacios porque corren más, porque corren mejor la cancha, a costo de poner por ahí a un Diego Romero que hoy cuando la recibía en muchos momentos en 3/4 de cancha enganchaba para atrás y se la pasaba de vuelta a Báez. Entonces digo, para hacer eso juego yo, que fui con la camiseta de Nacional, aunque no sea la de este año, y es más o menos lo mismo. A ver, no me la voy a agarrar con Diego Romero directamente, pero quiero decir, yo creo que ahí es donde empiezan a haber diferencias, y por ahí hay jugadores que a este nivel les cuesta mucho. Entonces, si vos no tenés un equipo compacto, ordenadito, bien parado, que cuando la tenga intente dañar siendo, bueno, vertical, buscando jugadores como Villalba, que es el que hace la diferencia, pues la verdad, Villalba es el jugador que más desequilibra en Nacional, y junto con el Diente López por momentos, pero lo de Villalba sigue siendo muy bueno, pese a que hoy lo marcaron mejor, lo escalonaron mejor, sabían que, ¿a quién tenemos que marcar? Dijeron los de Inter. Hay que marcar a este pibe que tiene un pedo en el culo, y hay que marcar a ese, los demás dejá que más o menos nos revolvemos, y bueno, pasó un poco eso, lo marcaron bien a Villalba, se lesionó, además para variar, y después no nos dio, nos superaron técnicamente, vuelvo a decir, colectivamente e individualmente fueron superiores. ¿Nos duele? Sí. ¿Tenemos bronca? Sí. ¿Nos angustia? ¿Nos da tristeza? Claro que también, sí. Pero después cuando voy a lo macro, también pensemos que no es una casualidad tampoco el hecho de, durante tanto tiempo, que la Copa Libertadores nos cueste tanto, con respecto a lo que fue Nacional en algún momento o los equipos uruguayos en algún momento. Esa es la realidad. Me dirán, bueno, está el ejemplo de que Peñarol el año pasado llegó a semifinal, ya hemos hablado de eso. Yo creo que, bueno, tenía un buen equipo, tenía todo esto de dinamismo, intensidad, velocidad, y tuvo un orto así. Porque le tocó en octavos de final un equipo boliviano, el Die Strong, que, bueno, no saben si jugar con la pelota con la mano, con los pies. Después agarró un Flamengo destruido, y eso hizo que terminara llegando a una semifinal. No le voy a sacar mérito, pero la realidad es que cuando se enfrentó también con un equipo brasilero como el Botafogo, un buen equipo, y se comió 5. Entonces también hay un poco de esto, quiero decir. También hay un poco de que los equipos uruguayos estamos quedando bastante lejos de la actualidad y la realidad del fútbol sudamericano y de esta Copa Libertadores.